Más textos disponibles en Simba. Y, como la noche era fría y lluviosa y mucho el viento que penetraba por las rendijas del enorme portalón de la posada, todos los que en esta convertían en alcoba el amplísimo zaguán y en jergones y cabezales los aparejos de sus respectivas cabalgaduras, habíanse congregados, huyéndole al relente, junto a la gran chimenea de campana. Reliados en las mantas, abrigadas las cabezas por el típico pañuelo de hierba atado sobre la nuca, y con el cigarro entre los labios dormitaban algunos de aquellos tumbados alrededor de la alegre fogata. El tío Pretales habíase acomodado tan bien cerca del fuego, cuyo rojizo resplandor iluminaba fantásticamente su figura ya casi senil, que, aunque flaca y rígida, aún recordaba remotas gentilezas y ya pasadas bizarrias. Su rostro enjuto y de mejillas escuálidas, su nariz ligeramente acaballada, sus ojos, si ya hundidos, grandotes y de dulce mirar, sus labios gruesos y aún sostenidos por una dentadura burladora del tiempo, y su cabello si ya blanco como la nieve, aún tan abundante que salíasele por bajo del pañuelo en anillados y revueltísimos mechones. El traje que vestía era fiel testimonio de los gustos de los jacarandosos de antaño, y aun llevaba con garbo relativo el típico marselles con sobrepuestos obscuros, el calzón rematado en la rodilla por relucientes caireles, y en mal uso la polaina un tiempo embellecida por vistosísimas labores, zapatos de baqueta, y amplísima faja color de sangre que hacía resaltar el blancor de la pechera, en que ya confundíase el antiguo bordado con el reciente surcido. Sentado sobre la manta, envuelto tal vez en la cual retara antaño lluvias y tempestades, y fumando en silencio un cigarro de imponentes dimensiones, oye el viejo la conversación de los allí congregados, en un silencio desdeñoso, y solo de cuando en cuando cruzabase afectuosa su mirada de león envejecido con la del tío Zarzamora, dueño de la posada, que sentado sobre unas cajas de pasas entreteníase en picar un poco de tabaco con una cachicuerna de Albacete. La conversación recayó sobre la aparición del hijo del famoso Julián Heredia el Mochuelo en la misma serranía donde su padre marcara con sangre y con tropelias el rápido y violento zig-zag de su azarosa existencia, y «Pues lo que es el chavalete parece que se las trae», exclamó Tobalico, el cosario de Teba, como si recordara complacido alguna de las hazañas del joven bandolero. De casta le vie al galgo ser rabilargo. Que el quejizo que lo trajeran al mundo, en Toabia cuasi no había sortao los calostros cuando ya andaba caballeando con un retaco al arzón y con el alto en la boca. Aquellos eran otros tiempos y otros hombres, murmuró suspirando el tío Zarzamora. Otros los tiempos, exclamó con rudo acento Juan el Baqueta. Los hombres ser no siempre los mesmitos. Pero es que los que usted dice no tenían como ahora el ferrocarril hasta en el cielo de la boca cuasi, ni daba el campo como da ahora más civiles que madroños la serranía. En eso tienes razón tú, díjole el posadero con expresión de hombre convencido. No la he de tener pos si no fuera por eso, no estaríamos cuasi todos los probes dándole el alto hasta a las agachaeras del río. Lo que pasa es que hoy no se tiran al monte más que los que no traen más remedio que hacer eso o colgarse de la copa de un árbol de los que llegan al cielo con las ramas. En eso también hay algo que arrebajar, y si no, poi que se ha tirado al campo el hijo del mochuelo. Poi que ese no asió por necesia, poi que toito el mundo sabe que tie suyas de su pertenencia, más obras e viñas que garbanzos de alfarnate y sombreros almojía. Lo del mochuelo no asió por necesia. Eso lo sabemos todos que asió por cuestión de jarapos y jaraperas. Poi que si él se ha tirado al camino asió por lo de la puñala a don Paco, el amo del lagar del Trabuco, que andaba cimbeleándole su chanelo. Y como él sabe que, en después de lo yecho, si lo trincan, del reempujón que le van a meter va a dir a parar a Ceuta u Arpeñón, pues vela y usted. Él se habrá dicho, entre morirme coínito de miseria en el peñón o que me metan una de a onza en el cuerpo. Pues habrá escogió la más de su gusto y, eso, la de a una onza será la que el mozo andara buscando. Pues se la encontrara fijamente, dijo sacando yesca y eslabón para encender de nuevo el cigarro el tío Pretales, se la encontrara, poi que lo que es hoy no se puede caballar como no sea montado en el rabo de una estrella, y hoy pa ganarse honramente un padre de familia un bocado de pan en ese negocio, sa menester tener 2 ángeles de la guarda sentados a la cabecera. Y el tío Pretales dejó escapar un suspiro. Y oiga usted, tío Zarzamora, preguntóle a este Toño el Bambuza, el padre del mochuelo no fue también de la partia de Herbillones. Sí que lo fue. Y es verdad lo que dicen der Belongs, que era más valiente que él sí. Vaya sí lo era, y 15 veces más. Aquel sí que era un hombre a donde se ponen los hombres. Sí que lo era, exclamó con voz sorda el tío Pretales. ¿Lo conoció su merce acaso? Que sí lo conocí. Vaya sí lo conocí, murmuró tristemente el viejo, prove Julián. Aquel sí que era un mozo de chipe, y a luego más dueño que el pan, y si pa sus enemigos era un león, pa con sus amigos era en cambio un mansísimo cordero. Y a ese lo mataron también en el campo. Lo mataron. Pero no los que andaban cazándolo, sino sus penas. Lo que le pasó en el lagarillo del Colmenares fue lo que se lo llevó a la sepultura,
Porque como el probe estaba ya a puntaillo paetico desde el tiro que le metieron entre pecho y espalda una vez en el tajo de los cipreses. Y que fue lo que le pasó en lo del Colmenares. Que lo cuente el zarzamora, dijo el viejo, a quien la conversación aquella parece haberle entenebrecido el semblante. Pues cuéntelo usted, tío zarzamora. Sí, cuéntelo usted, abuelito. Os lo contare, caballeros, lo contare, repusóles aquel metiéndose la cachicuerna en la faja, mientras curiosos y no curiosos se arremolinaban a su alrededor, para no perder palabra del, sin duda para ellos, interesantísimo relato. 2. Os, señor, dijo el río zarzamora no sin antes sacudirse de las palmas de las manos algunas partículas de tabaco. Era ala por los tiempos en que yo en todavía miraba a una hembra y la dejaba paralítica, cuando ya andaba por esos campos dando más hartos que una pelota, Julianillo Elisiones, que, mejorando los presentes, era un mozo de una vez, con el pelo jaro, los ojos azules, con el cuerpo una miajita flaco y con la cara una miajita de mal color, pero simpático y garboso como el que más, con el corazón como una ternera de grande, la mano pronta, la vista de lince, y además mejor jinete que el mismísimo Santiago. Tenía mucha edad cuando se dio a conocer entre las abulagas del monte ese mocito. Cuando se echó por primera vez al campo, 20 añillos mal cumplios. Pero cuando yo digo, ya llevaba 5 o 6 de cumplir con su obligación, pero sin hacer más daño que aligerarle la faltriquera a los ricos que se topaba en el camino. Asina deben ser los ladrones. Pues bien, una tarde en que andaban casi jurgándole la baticola a los que lo perseguían, tuvo que ampararse del largar del Colmenares, donde si él no conocía, tenía mucha vara alta su tiniente. ¿Y quién era su tiniente?, preguntó el tarajayo él, cual, con los codos en las rodillas y la barba en las palmas de las manos como en una modo de barbuquejo, parecía interesadísimo en el relato del zarzamora. Pues no recuerdo yo ahora el nombre de aquel pájaro, repusóle el posadero después de cambiar una furtiva mirada de inteligencia con el tío Pretales. Lo mesmo da, siga usted contando ese sucedio, dijóle impaciente el bambuza. Pues bien, como iba diciendo, llegaron capitán y tiniente al lagar, a donde fueron recibios como con palmas y olivos, sobre tú por Dolores la campechana, a la hija del arrendador, una hembra que a Dios tronchaba por lo rebonita que era, y lo era porque tenía un cuerpo de los que resucitan a los difuntos y una cara de las que quitan el sueño a un catalértico. El Betones, que era hombre de gusto, en todavía no había acabado de ver a la campechana cuando empezó a hacérsele agua a la boca, y como el hombre se tuvo que ir escondió allí unos cuantos días, pues nada. Lo que pasa, que en aquellos días se entendieron los muchachos y se colaron en el querer, cosa que, según parece, hubo de sentarle muy malillamente al Colmenares. Y como este era un viejo que se le podía recomendar a cualisquiera pos en cuantico se comió la partia de lo que pasaba en su cubril, trinco una tarde al Belones, se lo llevó a lo más escondio del arroyo y le dijo que se había de equivocado de medio a medio, que él no había criado con tantas fatigas a su lola pa' que se la robara el primero que llegase y que a el naide le metía el corazón en un puño a rumbo de Valentia, y que si él tenía un retaco él tenía 2 escopetas y que si él tenía el alma en su sitio. Él no se la había dejado orbia en ninguno de los cajones de su comoda de caoba. Pues ya debía ser tatnieu durito de marcar el Colmenares. Duro y con las tripas más negras que el joyin y con el corazón más grande que una cantera. Y Erdetones, que no le metió ningún crujio al viejo. 2 o 3 veces estuvo el hombre tentado de metelle una dentella, pero como la hija le había cogido el corazón de medio a medio, pues el mozo se acordó de la hija y aguantó al padre, el cual, comprendiendo que el otro no quería pelear con él, le juró haciendo una cruz con los dedos y besándola, que si Gorbia a poner los pies en Colmenares lo mataba o daba el soplo a los encargados de rizarle toita la cabellera. El Betones, que era hombre capaz de comerse sus propios riñones, se encogió de hombros y en después de haber dejado las cosas como dibuja, montó aquella tarde en su jaco y se largó otra vez a la sierra a seguir haciendo méritos y valentias. ¿Y qué?, preguntóle el tarajayo al zarzamora al ver a este detenerse en su relato. Espera hombre que voy a escupir y a tomar una miajita de resuello. Sí hombre, escupa usted tú y toy con lo que usted quiera. Pues bien, continuó el zarzamora tras breves instantes de reposo, como cuando el quererse mos agarra a los sotanos es más peor que un tigre, pues lo que pasa que el velotíes y la campecharia ya que no podían verse a la luz del sol, pues se veían a la de las estrellas y alguna estrella hubo de dirle fijamente con el cuento al Colmenares, porque este se enteró muy prontito, de que el Betones se había colgado hacia ya tiempo a la bandola, al tesoro de su casa y que todos los sábados o cuasi tú los sábados se descolgaba por allí a medianoche. Y que su hija le abría la puerta del corral y que allí se estaba hasta que empezaba a clarear el nuevo día. Enterarse de esto el Colmenares y empezar a aullar fue tu uno, pero como el viejo tenía una voluntad más firme que un yunque, pues se tragó tu el veneno y un anochecer en que la campechana esperaba arbcl o ncs,
Creyó notar la campechana algo que no era lo de todos los días en los ojos de su padre y de su hermano, y llenito de alfileres el pensamiento al ver que aquellos se metían en el pajar, arrimóse como pudo a ellos sin ser vista, y cuando se separó del pajar llevaba la muerte en los ojos y la muerte en el pensamiento. Pues que había sido lo que había pasado en el pajar. Pues lo que pasó en el pajar fue que el padre y el hijo estuvieron platicando, y el segundo le dijo al primero que estaba hecho su encargo y que en cuanto se metiera en la ratonera el velones iría la avisalle a las gentes, y que ya reunió se pondrían en acecho, unos en el atajo de los cubriles y otros en el camino de los claveles tan, y mientras los colmenares se emboscarían en la verea que le quedaba libre para volver a la montanera. Ouse y Colmenares fue un jazz, milenta mil veces un juaz, exclamó lleno de generosa indignación Joseito. ¿Y qué fue lo que hizo la campechana?, preguntóle lleno de impaciencia otro de los oyentes al zarzamora. Pues la campechana, dijo este, cuando oyó aquello pues cuasi se murió de repente, pero como era una hembra de una vez, viendo que ya no tenía tiempo para avisarle a su hombre, esperó a que su hermano y su padre se salieran del lagar a acechar el arribo del Betones, el cual a la media hora estaba llamándola ya como siempre, imitando el canto del cuco. La campechana, que era de las que saben morderse, cuando es preciso, el corazón, lo recibió como si no ocurriera nada y respondió con agasajos a sus agasajos y le dijo que se subiera a su sala tan, y mientras ella iba a ver a dónde estaba su padre que la traía una miaja solivianta aquella noche. El Betones, que era hombre que si debía no temía, se fue tan tranquilo a la sala de su Lola, y la Lola se salió al patio, pero no con su zagalejo encarnao, ni con su corpiño de percal, ni con su delantal de encajes, sino bestia a lo varoni, con unas ropas de su hermano, una ropa que lo mismo podía ser las de su hermano que las del Betones, y apenitas hubo salió del corral, se asomó a la puerta y apenitas se asomó, cuando lo primerito que se tiró a la cara fue a su hermano y a su padre. Seguios de los encargados de arreglalle el tupe a su hombre, y en todavía no los había acabado de filar cuando plantóse de un brinco en la yegua del Velones, trincó la escopeta y metió las espuelas al anima que salió arroyo arriba más disparado que una bala. ¿Y qué fue lo que pasó?, preguntaron simultáneamente varios de los cosarios y arrieros. Pues lo que tenía que pasar y lo que se había propuesto la campechana, o sea que los Colmenares y los otros se creyeran que ella era el Velones, y tan se lo creyeron todos que al verla salir de Estampia, pues se tiraron la cara la escopeta y pum, y na que a la primera descarga le tumbaron la yegua de un balazo. Y la campechana a la que todavía no le había jurgado un plomo y a la que le convenía armar mucho estrupicio pa' que su hombre pusiera pies en polvososa pose, levantó como pudo y largó los 2 tiros de retaco y siguió de piraja hasta las madroñeras, a donde una bala que le entró por un costado la hizo caer agonizando sobre unos zarzales, y allí mismito la cobraron ya muerta los que la perseguían, que por cierto fueron los primeritos en llegar, los mismísimos Colmenares. Vaya una hembra con alma y con corazón y con voluntad, exclamó uno de los del auditorio, y después continuó interrogando al narrador, y qué dijeron los Colmenares al trompezarse con ella en las agonias. Pues por poquito si revientan allí de la rabia y de la pena que les dio a ambos, como que hasta a los civiles se les hartaron las lágrimas y les dolieron las entrañas. Y el Belsmes, el Velones, que al olor de la pólvora se había puesto en salvo, cuando se enteró de aquello, comenzó a toser más y a escupir más y tanto escupió y tosió que a los 6 meses estaba ya en el otro mundo con la campechana. Y al Colmenares, no le pasó nada al Colmenares. Al Colmenares le dieron lo suyo. Un día amaneció con más puñalas que boquetes tie una regaera, en el mismísimo arroyo de su casa. ¿Y quién fue el guapo que le dio su merecio? Dicen que fue el tiniente de Betones. ¿Y cómo se llamaba su tiniente? El zarzamora volvió a mirar con interrogadora expresión al tío Pretales, el cual correspondió a la suya interrogadora, con otra mirada despótica y hasta llena de amenazas. Pues la verdad es que no lo recuerdo, murmuró encogiéndose de hombros, pero ya sus lo diré cuando me acuerde, que ya me acordaré. Dios mediante, yo algún día. Y media hora después roncaban cosarios y arrieros, todos cerca de la lumbre, con los aparejos por jergones y almohadas y reliados en sus mantas, mientras el tío Pretales seguía fumando y contemplando el llamear de la lefia en el hogar con ojos llenos de honda y vaga, de negra melancolía. Arturo Reyes Aguilar Málaga, 29 de septiembre de 1864 y de 17 de junio de 1913, fue un poeta lírico, periodista y narrador español. Su madre lo abandonó cuando apenas tenía 1 año, a causa de problemas conyugales con su esposo. Estudia en el Colegio del Arcángel San Gabriel idiomas y contabilidad. A los 12 años queda huérfano de padre y debe interrumpir sus estudios por problemas económicos. Trabaja como recadero, zapatero y dependiente y se forma de manera autodidacta, descubriendo la poesía de José de Espronceda. Se casa con Carmen Conejo Guillot el 14 de junio de 1884. Colabora en el Correo de Andalucía y en El Cronista. De esta última publicación será redactor casi toda su vida.
Con sus amigos Narciso Díaz de Escobar y José Ruiz Borrego crea un centro docente de teatro para jóvenes en 1886, la Academia Provincial de Declamación. En 1888 logra publicar en Madrid, con el apoyo de su maestro Martínez Barrionuevo, una colección de narraciones breves, El Sargento Pelayo. 1. En 1889 colabora en el semanario El Renacimiento e imprime su primer poemario en Málaga, Ráfagas, y en 1900 la novelita estaba escrito. En 1891 publica una colección de versos con el título de Íntimas y consigue 2 premios municipales. Eso le anima a colaborar en numerosos periódicos, La Unión Mercantil, El Álbum, El Correo de Andalucía, La Ilustración Española.